Hola y bienvenido nuevamente a este canal. Soy John Paul Arguello y en este capítulo vamos a ver la herida de la traición. Una herida que, a diferencia de la humillación, está intrínsecamente ligada a la fidelidad y la confianza. Surge entre los 2 y 4 años de edad, un periodo crucial marcado por el desarrollo de la energía sexual y el complejo de Edipo. El libro explica que la herida de la traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. El alma que desea sanar esta herida se siente atraída por este progenitor y a su vez genera en él una atracción recíproca. El complejo de Edipo, descrito por Freud, es el proceso natural en el que el niño se enamora del progenitor del sexo opuesto y busca su atención, lo que es esencial para su desarrollo psicológico. La herida de traición surge cuando esta fase no se resuelve adecuadamente. El niño se siente traicionado si el progenitor del sexo opuesto no cumple con una promesa o si traiciona su confianza. La herida se intensifica si el niño percibe que su progenitor del mismo sexo ha sido traicionado por su pareja. Un ejemplo claro de traición, aunque inconsciente, es cuando el niño es manipulado por el progenitor del sexo opuesto para que se sienta especial al hacer tareas, como el hombre que limpiaba zapatos para recibir el elogio de su madre. Estas vivencias hacen que el niño se sienta traicionado, afectando sus futuras relaciones. La máscara que lleva esta herida es la máscara de controlador. Para protegerse de la herida de traición, la persona desarrolla la máscara del controlador. A diferencia del masoquista, que controla por miedo a la vergüenza, el controlador lo hace para asegurarse de que los demás y él mismo cumplan los compromisos y sean responsables y fieles. Se trata de una persona que busca proyectar una imagen de fuerza y fiabilidad para compensar la falta de confianza que experimentó en la infancia. ¿Qué rasgos físicos y comportamentales presenta? El cuerpo del controlador es un reflejo de su necesidad de fuerza y poder. En los hombres, la fuerza se manifiesta en hombros anchos y bíceps gruesos, mientras que en las mujeres se concentra en caderas, glúteos, vientre y muslos anchos, dando una forma de pera. Sin embargo, el autor señala que en casos raros puede ocurrir lo contrario, lo que indica que la herida se vivió con el progenitor del mismo sexo, a menudo el vientre abultado o la fuerza de Ara es una manifestación de su necesidad de exhibir poder y competencia. La mirada del controlador es intensa y seductora, con la capacidad de hacer que los demás se sientan especiales. Sin embargo, también es utilizada como una herramienta para mantener a los demás a distancia y protegerse de mostrar debilidad o impotencia. Este rasgo de la mirada es tan característico que, según el autor, ayuda a identificar la herida en la persona. En cuanto a su comportamiento, el controlador se esfuerza por ser responsable y especial, ya que le es difícil aceptar cualquier forma de traición. Si es consciente de haber traicionado a alguien, se justifica con excusas e incluso mentiras, porque para su ego traicionar es inaceptable. El controlador se caracteriza por tener grandes expectativas de los demás, esperando que actúen de cierta manera para confirmar que sus propias decisiones son correctas. El libro reconoce que esta herida puede ser difícil de identificar, especialmente en personas introvertidas, cuyo control es más sutil y menos aparente que en las personas extrovertidas. En estos casos, el autor sugiere que se consulte a personas cercanas para obtener una perspectiva externa. Una herida de traición puede estar localizada en áreas específicas del cuerpo, como en las caderas o el vientre, lo que indica un temor o una rabia relacionados con la sexualidad. Un vientre prominente, por ejemplo, puede ser una forma de protección que se desarrolló tras una experiencia de acoso o abuso sexual. El autor concluye que el masoquista aumenta de peso para sentirse humillado, mientras que el controlador lo hace para ocupar más espacio y mostrar su fuerza. Esta sutil pero importante diferencia en la motivación es clave para distinguir ambas heridas. La persona que lleva la máscara de controlador
Su personalidad es una compleja red de defensas diseñadas para evitar la traición a toda costa. La fuerza y velocidad como mecanismos de defensa. El controlador se distingue por una personalidad fuerte y categórica. Afirma sus creencias con convicción y espera que los demás la acepten. Suelen formarse una opinión rápidamente y están convencidos de tener razón. Suelen utilizar frases como ¿me entiendes?, para asegurarse de que el otro lo ha comprendido, lo que para ellos es sinónimo de que está de acuerdo. El autor señala que este comportamiento es inconsciente. El controlador negará que intenta convencer a los demás. El controlador es una persona rápida en sus acciones y pensamientos. Le impacientan las personas lentas y a menudo las interrumpe, aunque no soporta que le hagan lo mismo. Su falta de paciencia se extiende en cualquier situación que no vaya a la velocidad que desea, lo que lo lleva a enojarse fácilmente. Esto se puede observar en su vida diaria, como la ira que le provoca a un conductor lento o la impaciencia si un trabajo se retrasa. Para ellos, terminar rápido es más importante que hacerlo bien. Esta velocidad y necesidad de control se manifiestan también en una intensa actividad mental. El controlador se adelanta, intentando prever todo para el futuro y evitar cualquier sorpresa o traición. Sin embargo, esta actitud le impide vivir plenamente en el presente, ya que siempre está preocupado por el futuro o por lo que sucede en su ausencia. El controlador tiene una profunda dificultad para delegar y confiar en los demás. Tiende a supervisar constantemente a quienes le ayudan para asegurarse de que el trabajo se realice según sus expectativas. Solo delega tareas simples y sin responsabilidad, ya que cree que es más rápido y eficiente hacer las cosas por sí mismo. Su desconfianza es tan grande que parece tener ojos y oídos en toda la cabeza. Para saber lo que los demás hacen, son más exigentes que otros, que consigo mismos. Y la pereza es un rasgo que les irrita profundamente, especialmente en las personas del sexo opuesto. Exhiben su propia voracidad para demostrar que son responsables y dignos de confianza, y se ofenden si alguien duda de su palabra. La máscara del controlador esconde una profunda vulnerabilidad. Evita hablar de sus debilidades y temores, y prefiere mostrarse valiente y fuerte. El autor menciona que desde la infancia se dicen a sí mismos: yo puedo, déjenme hacerlo solo. Esto es una defensa contra el temor de que alguien se aproveche de su vulnerabilidad para controlarlos. Paradójicamente, el controlador a menudo actúa de manera que podría ser interpretada como traición. Miente, aunque para él son mentiras sutiles o justificaciones. Dice lo que los demás quieren escuchar para conseguir lo que desea, pero luego actúa según su propia voluntad. El ejemplo del hombre que contrataron para reparaciones en la casa ilustra perfectamente cómo el controlador manipula las situaciones para salirse con la suya, justificándose luego con excusas. El controlador detesta que le mientan, a pesar de que él mismo lo haga. Se siente traicionado si alguien no confía en él, lo que lo lleva a esforzarse aún más para parecer digno de confianza. ¿Cómo es la relación con los demás y reacciones típicas? El controlador se inmiscuye en los asuntos de los demás para controlar sus vidas. Al hacerlo se siente más fuerte y especial. Se involucra en conversaciones ajenas, le gusta tener la última palabra y se siente responsable de organizar la vida de sus seres queridos. Este comportamiento, sin embargo, es una forma de proyectar su propia debilidad en otros. Le molesta la crítica y le disgusta que lo observen, especialmente otros controladores. Es escéptico ante las nuevas ideas y se incomoda si lo toman por sorpresa, ya que esto le quita el control. Su comportamiento impredecible, cambiando de opinión a última hora, por ejemplo, es una forma de mantener a los demás a la defensiva, reflejando lo que él mismo sintió en la infancia. El ejemplo de la niña que nunca sabía cómo reaccionaría su padre ilustra cómo esta herida se manifiesta de generación en generación. La desconfianza del controlador lo lleva a considerar a los demás como hipócritas,
a pesar de que su propio comportamiento manipulador puede ser visto como tal. El caso de los dos meseros, el controlador y el huidizo, es un ejemplo claro de cómo el controlador cree que está ayudando al otro, mientras que en realidad lo está controlando, sin ser consciente de ello. El autor concluye que la mejor manera de tratar con un controlador es evitar el control directo, ya que esto solo provocará una resistencia y un conflicto. La honestidad, reputación y búsqueda de control. El autor comienza abordando la relación del controlador con la verdad y la mentira. Aunque se ofende por las mentiras de otros, el controlador a menudo miente sin darse cuenta o justifica sus propias falsedades. La mentira es una herramienta para mantener el control de la situación o proteger su reputación, un rasgo de vital importancia para esta personalidad. El controlador se esfuerza por ser visto como una persona responsable y digna de confianza, y cualquier cosa que amenace esa imagen es percibida como una traición. Este temor a dañar su reputación se refleja en su aversión a endeudarse o a ser fiador de alguien. El controlador cree que al no pedir prestado o al pagar rápidamente demuestra su fiabilidad. Curiosamente, esta misma preocupación por la reputación puede llevar a los padres controladores a tomar decisiones que no benefician a sus hijos, sino que solo sirven para mantener su propia imagen de buenos padres. El controlador también tiene la necesidad de saberlo todo, y le resulta insoportable decir "no lo sé", y en su lugar inventará una respuesta o afirmará que lo sabía para mantener su imagen de experto. Se ofende si alguien interviene por él o lee su correspondencia, ya que lo interpreta como una falta de confianza en sus habilidades. Sin embargo, no se percata de que a menudo él mismo interviene en los asuntos de los demás, especialmente de su pareja. Y aquí hay la interconexión con la herida del abandono. Un punto crucial que el autor revela es que la herida de traición a menudo se desarrolla a partir de una herida de abandono. En la mayoría de los casos, la persona que sufre traición también ha sufrido abandono. La máscara del controlador surge como una defensa contra el dolor del abandono. El niño que se siente abandonado o que no recibe la atención que necesita recurre a la seducción para controlar a su progenitor del sexo opuesto. Se convence de que si es lo suficientemente adorable, el progenitor no tendrá más opción que prestarle una atención especial. Cuando sus expectativas no se cumplen, esta falta de apoyo y atención se transforma en un sentimiento de traición. La persona entonces se refugia en el caparazón del controlador, creyendo que así nunca más volverá a ser abandonada o traicionada. El autor lo explica con la metáfora de que la parte controladora de la persona alienta a la parte dependiente de ser independiente. Las relaciones amorosas del controlador reflejan sus miedos más profundos. Les teme a los compromisos por el miedo aún mayor de que un compromiso se rompa, lo que para él es sinónimo de traición. Por ello, a menudo se niega a comprometerse o atrae parejas que tampoco quieren hacerlo, lo cual le permite culpar al otro de la falta de compromiso. A pesar de esto, son los controladores los que más sufren de separaciones y rupturas. El miedo a la separación, es una de sus mayores ansiedades, ya que perder a la pareja significa perder el control de la relación. El controlador es muy seductor, no solo en el ámbito sexual, sino en todos los aspectos de su vida. Utiliza la seducción para manipular a los demás y ganarse su confianza, aunque, paradójicamente, le cuesta confiar en los demás. El autor menciona que a menudo prefieren tener amigos del sexo opuesto en lugar de amantes, ya que se sienten más seguros en relaciones sin un componente sexual. El cuerpo que nunca miente muestra una mezcla de características de ambas máscaras, revelando las complejidades del ser interior. El autor sugiere que tanto el controlador como el dependiente buscan ser el centro de atención, aunque por razones diferentes, el controlador para demostrar su fuerza y el dependiente para obtener apoyo.
La herida de traición, como las otras, es un mapa que nos ayuda a entender por qué actuamos de la manera en que lo hacemos, lo que nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La competencia y la dificultad para las decisiones. El controlador, impulsado por su herida, tiende a convertir sus relaciones personales y laborales en una competencia. El ejemplo de la mujer que empieza un negocio por su cuenta y el posterior deterioro de su relación con su marido ilustra perfectamente cómo el controlador vive el éxito ajeno como una traición. Su necesidad de ser el número uno se extiende a todas las áreas de su vida. La dificultad para tomar decisiones es otra característica paradójica. Aunque es rápido y decidido, el controlador duda cuando la elección implica una posible pérdida de control. Para él, una decisión equivocada es una forma de traición a sí mismo. Esta misma ansiedad se refleja en el ámbito laboral, donde les cuesta dejar un puesto directivo o aceptar que un empleado de confianza renuncie, ya que pierden el control sobre la situación. El autor señala una distinción crucial entre controlar y dirigir. El controlador, con su alma de líder, tiene el potencial para dirigir, pero lo hace bajo la influencia del miedo. Cuando aprende a ceder el control y a simplemente dirigir, se convierte en un líder más efectivo, capaz de aprender de sus subordinados sin sentirse amenazado. La negación, los miedos y las relaciones interpersonales. El controlador le tiene un miedo profundo a la negación, ya que la vive como una traición. Sin embargo, él mismo niega a los demás constantemente, ya sea dándoles la espalda o cortando la comunicación de forma bruta. Este comportamiento se intensifica cuando se siente frustrado o cuando sus expectativas no se cumplen. Irónicamente, juzga a otros por ser perezosos, mentirosos o hipócritas, aunque él mismo muestra estos mismos rasgos. La vida sexual del controlador está directamente vinculada a su necesidad de control y seducción. Le gusta el enamoramiento y la pasión, pero una vez que se desvanecen, busca que sea el otro quien termine la relación para evitar la culpa de la traición. El rechazo sexual por parte de su pareja lo vive como una traición, lo que evidencia que su problema no es la falta de deseo, sino la incapacidad de fusionarse con el otro sin perder el control. Sus problemas sexuales a menudo se derivan de la idealización del progenitor del sexo opuesto. ¿Cómo son las manifestaciones físicas y emocionales? El cuerpo del controlador, que ya exhibe fuerza, también muestra los efectos de la herida. La energía sexual bloqueada se acumula en la región pélvica y las enfermedades más comunes están ligadas a la falta de control y flexibilidad. Problemas en las articulaciones, hemorragias, impotencia y enfermedades que terminan en itis, reflejando la impaciencia y la ira que siente. La agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, en el controlador está más asociado con el temor a la locura, lo que indica un miedo a perder el control sobre su propia mente. Dicho esto, ¿cómo es el camino del perdón y la conciencia? El camino a la sanación de la herida de traición, como con las otras heridas, se basa en la conciencia y el perdón. En el libro, el autor confiesa su propia lucha para reconocer su herida de traición, que estaba enraizada en sus expectativas no cumplidas sobre la responsabilidad de su padre. Este ejemplo subraya la importancia de redefinir conceptos y perdonarse a uno mismo. El autor aconseja que cuanto más profunda sea la herida de traición, más importante es reconocer las propias traiciones a uno mismo y a los demás. La vergüenza es una señal clave de que nos estamos comportando de una manera que juzgamos en otros. La sanación implica dejar de usar la máscara del controlador y aprender a vivir sin el miedo a la traición. Es un proceso de autotransformación que nos permite ser dueños de nuestras vidas en lugar de ser guiados por nuestros temores. La herida de traición es un recordatorio de que atraemos a nuestra vida a las personas que nos muestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. En conclusión, la herida de la traición es una compleja red de miedos y defensas que se origina en la primera infancia.
y se manifiesta a través de la máscara del controlador. Este carácter, con su necesidad de fuerza, control y validación, vive en una constante batalla para evitar la traición, una batalla que, irónicamente, lo lleva a traicionar y a ser traicionado una y otra vez. El viaje a la sanación no es sencillo. Requiere que el controlador baje la guardia, suelte las riendas y se permita ser vulnerable. Al reconocer que la fuerza real no reside en el control, sino en la capacidad de ser un líder compasivo, de confiar en los demás y de perdonar, el controlador puede finalmente liberarse de la carga de sus expectativas. Al aceptar que el cuerpo físico nunca miente, la persona puede comenzar a escuchar las señales de su alma, transformar su vida y convertirse en un verdadero ser, sin la necesidad de ocultarse tras una máscara de control. Llegamos al final del capítulo. Gracias por escucharlo, suscríbete y compártelo con quien lo necesite. Deja un comentario de qué te pareció este episodio y nos vemos en el próximo.